Es verdad que en la Torre del Faro hablamos muchísimo de energía, pero es que es uno de los temas más importantes que hay ahora mismo en nuestra palestra de temas, porque es que es de los que más nos afectan, ¿no? Desde cómo encendemos la luz y pagamos esa factura a la luz, a cómo nos rellenamos nuestro coche de combustible y cuánto nos cuesta hacerlo, o sea, cuánto nos cuesta desplazarnos. Entonces, Nico, hoy venimos a hablar de las energías renovables, ¿no? Si son esta especie como de fórmula mágica para acabar con nuestros problemas, qué problemas, cómo funcionan. Y es que, revisando audios en los que habíamos hablado de energía antes, he visto que hemos hablado de todo, de biocombustibles, nuclear, y es verdad que lo traemos mucho a colación en el podcast, pero siguen saliendo temas para los cuales es crucial entender las dinámicas del mercado de la energía para ver hacia dónde nos movemos en el futuro. Porque lo toca todo, como dices. Y es que ahora mismo estamos frente a una decisión o estamos en un punto en el cual vamos a tener que decidir entre dos caminos, que es las dos visiones enfrentadas que hay respecto a las renovables, que son, en primer lugar, las renovables es la solución a todos nuestros problemas, y la otra opción es que, estando muy bien y teniendo su utilidad, las energías renovables solo nos sirven hasta cierto punto. Entonces, ¿a qué problema nos referimos con esto? O sea, las energías renovables es ¿Una solución para qué? Sí. ¿Para qué es una solución? Y es una verdad que están sustituyendo, al menos parcialmente, a las no renovables. La cantidad de potencia instalada fotovoltaica y eólica está aumentando, ya es más del 50% de lo que solemos usar en un día en España, y cada vez se le da más peso. Dejamos de quemar CO2, que es algo que utilizan las energías no renovables, o que al utilizar fuentes de energía no renovables quemamos CO2, y esto no ocurre con las renovables. Y además no estamos utilizando materiales finitos. Las energías renovables utilizan sol, viento, mareas, cosas que en principio no se van a acabar. Estos son como las dos diferencias que hay entre renovables y no renovables, y vienen a resolver o se plantean como solución estas renovables a tres posibles problemas. Se las utiliza como panacea para tres problemas. El primero es el motivo medioambiental. Que no producen CO2. Eso es, para combatir el cambio climático. El segundo es un motivo puramente práctico, que es frente al fin de los combustibles fósiles, al posible fin del gas y del petróleo, de que lo consumamos más rápido de lo que se vuelve a generar, las renovables son una solución. Y el tercero es el motivo geoestratégico, que está en auge en los últimos años debido al aumento de conflictos, que es que un Estado deja de depender de materias primas de terceros si invierte en renovables. Pues si tienes sol y viento... Todo el mundo tiene sol, pero no todo el mundo tiene petróleo. O casi todo el mundo tiene sol, exactamente. Y entonces se puede construir un argumento renovable, un argumento razonable a favor de las renovables como solución a cada uno de estos tres problemas. Pero también se pueden hacer argumentos en contra, pues decir, las renovables no compiten o no ayudan a combatir tanto el cambio climático porque desplazan la contaminación a otro lado. Bueno, o el petróleo no se va a acabar. Hay visiones encontradas con cada uno de estos problemas. Sin embargo, sea por la razón que sea, se ha invertido mucho en renovables en los últimos años y han crecido de manera exponencial. Y aquí exponencial se puede utilizar bien, porque verdaderamente ha sido un crecimiento muy acelerado y cada vez más acelerado en los últimos años. Lo de que se puede utilizar bien, dices porque abusamos mucho de decir que las cosas son exponenciales. Y hay muy pocas cosas que de verdad sean exponenciales. Pero una de ellas es la instalación de capacidad de generación solar. Ha tenido un crecimiento exponencial, claramente, en los últimos años. Y se prevé que lo vaya a tener a futuro. Pero esto es al momento en el que llegamos a este punto de inflexión que digo que es la discusión. Pero, perdón un momento, ¿esta discusión ahora mismo está en nivel de países, gobiernos, empresas? Está empezando a nivel empresa, las empresas diciendo, ¿nos sigue mereciendo la pena invertir en renovables o no? Y para entender ¿nos sigue mereciendo la pena? O sea, ¿va a ser la solución a uno de estos tres problemas que hemos planteado? Hace falta recordar dos puntos clave teóricos de la red eléctrica, de cómo funciona en el nivel más básico la energía. Entendiendo estos dos, podemos volver a esto que comentas, de a qué nivel se está planteando esta pregunta. El primer punto clave es que en todo momento la generación de energía debe ser igual a lo que se pide. Porque no se puede almacenar. No se puede almacenar de manera efectiva o de manera eficiente. Y el segundo punto es que la energía me da igual de dónde venga.
me da igual quién la haya generado, si una central nuclear o un molino. Si tú cuando enciendes la luz de tu casa, no sabes si esa luz ha venido de un sitio o de otro, si lo ha generado combustible renovable o no. Y pago lo mismo por esa luz, haya venido de un sitio o de otro. Aunque sea más caro generarla quemando gas que con una placa fotovoltaica. Pago lo mismo. Pues tenemos esas dos cosas. No se puede almacenar y se tiene que consumir lo que se produzca y pagas lo mismo, venga de donde venga. Y aquí en ese pago lo mismo es importante saber que generarlo no me cuesta lo mismo generarlo. Las renovables son más baratas. Generar una unidad de energía mediante métodos renovables es más barato que generarla quemando algo. Porque para quemar algo necesitas comprar ese algo que luego traerlo quemas. de donde lo traigas y todo. Eso es. Entonces, con estos dos principios entendemos las dinámicas del mercado. Y la dinámica del mercado es básicamente que el uso de la energía en un día no es constante. Tiene dos picos, uno por la mañana y otro a media tarde al volver a casa, cuando en general la población general vuelve a casa. Entonces, cuanto más pida la gente en estos momentos pico, más capacidad necesito tener disponible para darles energía. Entonces necesito más generadores y de más tipos. Necesito nuclear, hidráulica, solar, eólica. O sea, la red tiene que estar dimensionada para estos momentos pico. Cuantas más renovables tengas preparadas para estos momentos pico, menos tendrás que usar las opciones más caras. ¿Sí? Uh-huh. Si yo puedo cubrir un 80% de esos picos con renovables, entonces tengo que solo usar un 20% de las opciones caras. Por lo tanto, y este es el kit de la cuestión, el problema central es, cuanta más capacidad renovable tengas instalada, más barata de media será la energía. ¿Sí? Porque es más barata de producir. Y entonces llega un momento en el que deja de ser rentable instalar un panel solar más. O sea, es una decisión empresarial de decir, no estamos ganando dinero. Es que a los tres problemas que hemos dicho se les superpone un cuarto. Económicamente, si no tiene sentido esto, ¿hacia dónde vamos? Hay una frase, no tiene autoría, pero se utiliza mucho, que es: con números rojos no hay política verde que valga. Y es que desde abril de este año, el precio de la energía, o en abril de este año, el precio de la energía alcanzó por primera vez valores negativos en España. Esto después de haber estado rondando casi el cero en algunos meses, pero llegamos a valores negativos y esto es algo que te explota la cabeza. Es uno de los titulares más rocambolescos, ¿no? Y más complicados de entender que he visto este último año. Lo podéis ver y seguro que si os metéis en OMIE, que es omie.com, operador del mercado ibérico de la energía, vais a ver los precios de este fin de semana pasado, y da igual cuando estéis escuchando el podcast, generalmente, y si no os vais 2 fines de semana atrás, van a ser cero. O va a haber periodos del día en el que el precio sea cero. Entonces, lo primero aquí, y vamos a ir desempaquetando esto, lo primero es no hacernos ilusiones, porque aunque el precio que vemos ahí es el precio del mercado mayorista, sea cero, no nos afecta a nosotros. O sea negativo, no nos van a pagar por poner la lavadora. Nosotros estamos sujetos a un contrato, o sea, de tarifa fija o variable, y que tiene un montón de otras cosas por encima. Pagamos peajes de conexión a la red, de transmisión, impuestos, pagamos muchas cosas que va a hacer que no... Que la factura no sea cero, sí. Sí. Pero bueno, estos precios negativos se empiezan a ver desde abril y desde entonces hemos empezado a ver ceros más constantemente. ¿Y esto es lo que ha disparado las preguntas? Esto es lo que ha disparado las preguntas. Las empresas preguntándose: ¿qué hago yo invirtiendo en un parque de energía solar si esta energía solar la voy a vender a cero? ¿Cómo recupero yo la inversión en estas placas? O sea, se está desinflando la burbuja. Esta es la pregunta. ¿Vamos a poder dar el salto y que esto de verdad funcione? ¿O nos sirven hasta cierto punto y ya hemos llegado hasta este punto? Porque, perdona, o sea, ¿por qué no está siendo rentable ahora? Porque ahora ya hay demasiada. Porque en los años anteriores te darían una subvención por instalar placas solares, o todavía sería mayor el porcentaje de combustible fósil que utilizabas para la energía. Había subvenciones y eso ayudaba, pero lo importante es el precio en un momento dado del día depende de la energía más cara que se esté utilizando en ese momento. Si tú estás utilizando 99% de energía renovable y un 1% de una energía que cuesta 10, la vas a vender a 10. Todo lo vas a vender a 10. Pero si en algún momento lo cubres todo con algo que vale cero, entonces
cero. Esto, de nuevo, lo siento para todos los que les gusten los detalles algo más técnicos, hay que simplificarlo de alguna manera y explicarlo así de manera intuitiva y fácil de entender. Hablando, ahí yéndonos un poco más a la parte técnica, hay una manera unitaria, podemos decir, o normalizada de comparar distintas maneras de producción de energía. Se llama LCOE, que es Leverage Cost of Energy. Esto es un coste operativo teórico que se calcula en cualquier tipo de generador de energía, eólico o una refinería, teniendo en cuenta todos los costes a lo largo de la vida del activo y toda la energía producida. Entonces tú tienes en cuenta tu coste de inversión, cuántos años va a estar eso funcionando y cuánta energía va a producir, y tienes un coste total por unidad de energía. Esto, pues 5 o 20 céntimos por kilovatio hora. Teniendo en cuenta todo lo que te ha costado producir y te cuesta durante los 40 años que funciona esa planta, ese kilovatio hora. Y lo divides entre toda la energía que vas a producir durante esos 40 años. Y tienes como un coste, una unidad de coste. Y esto se tiene que comparar con a qué precio lo vendes, para ver si es rentable. Y este precio no siempre sigue los precios que vemos en las noticias, de ha llegado a cero, lo que hemos dicho el titular, sino sigue muchas veces los PPAs. PPAs es Power Purchase Agreement. Cuando te embarcas a una empresa tan grande como es construir un parque fotovoltaico, tú te aseguras que vas a vender la energía por adelantado y contratas con un tercero y dices, te voy a suministrar te voy a dar tanta potencia, vas a tener acceso a tanta potencia en todo momento y me vas a pagar esto por cada unidad de energía que utilices. Entonces, tu PPA tiene que ser mayor que tu coste para que a ti te salga rentable. Y lo que estamos viendo ahora mismo, volviendo a la pregunta, es que empieza a no encontrarse gente que quiera llegar a esos acuerdos contigo, esos PPAs, para que a ti te salga rentable y que sea mayor que tu LCOE. Ya no más siglas, lo prometo, pero eso era lo más técnico. Pero me parece muy interesante, o sea, es de repente, después de años de boom de la renovable, alguien se hace la pregunta de decir, ¿estamos ganando dinero con esto? Y venimos de unos años de altísimo crecimiento de instalación de potencia que no se ha visto acompañado de un crecimiento de consumo. O sea, de repente es una pregunta de decir, ¿para qué hemos invertido tanto? Y tenía sentido en su momento, porque tu coste era muy bajo y lo estabas vendiendo a los precios altos que decíamos, pero ahora mismo cuando ya todo es ese coste muy bajo, nadie te paga esos precios. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que las plantas caras, las plantas no renovables, se quedan fuera de la ecuación, dejan de poder competir. Sin embargo, si estas plantas, las no renovables, desaparecen, ¿quién estará cuando no haya sol? O cuando no haya viento. O cuando no haya viento. Principalmente cuando no haya sol, porque la solar es la que más contribuye. Y esto se ve muy claro con la llamada curva de Pato. La curva de Pato se ha dado sobre todo en Estados Unidos y la empezamos a ver aquí en España. Lo podéis ver en Red Eléctrica Española, en la web de Red Eléctrica Española. Es la web favorita de Nico. Sí, que mola mucho y la han mejorado mucho en los últimos años. Entonces, esta curva de Pato, la verdad es de Pato supongo por la forma que tiene. Sí, es de Pato por la forma que tiene, la forma que dibuja la producción de energía no solar. Entonces nos imaginamos la curva que decíamos antes, con los dos picos, uno al principio del día y otro al final, y en el medio pues un valle donde baja. Pero no había tanto valle. Lo que pasa es que si quitamos la solar de la ecuación, imaginamos que solo estamos dibujando todo menos la solar. Vemos que por la mañana seguimos teniendo ese pico que teníamos antes, de repente un barranco hacia abajo, porque ha entrado la solar, y durante las horas centrales del día solo está la solar operando. Cuando se empieza a poner el sol, coincide, y esto es clave, la puesta de sol coincide con el segundo pico que decíamos, y vuelve a subir muy de repente. La no renovable, sí. Sí. Y entonces vemos la cabeza del pato a la derecha, con esa subida extrema. El medio sería el cuerpo, que es el valle en el que solo se utiliza... Hay que tener más imaginación para ver el pato que las constelaciones. No, pero si lo veis pintado, se ve, pero sí. Entonces, el problema de esta curva de pato es el siguiente. Lo que nos dice es, las renovables no nos bastan. No solo con las renovables podemos dar servicio a una sociedad que pide energía. Y además nos dice, estas pendientes tan extremas, estas caídas y subidas de la energía no renovable que necesita entrar cuando la solar no está, son muy caras. Cambios rápidos en máquinas grandes, mucho dinero. O sea, pero eso es bastante curioso. Los momentos en los que más utilizamos la electricidad, que es
nada más despertarnos y al volver a casa por la noche, o sea, la salida del sol y la puesta del sol, es cuando no hay energía solar. Cuando no hay energía solar. Y esto se rieron de Pablo Casado cuando lo dijo en su momento. Sí, es verdad, pero porque dijo, ayer en Madrid a las 8 de la noche no había sol. Pero es que tenía ¿Era verdad? razón, tenía razón, porque no se puede almacenar la energía de forma eficiente. Entonces, entendemos el problema y entendemos sus componentes. Parecía que la renovable, había un consenso que la renovable iba a resolver todo, pero seguimos con unas horas del día, con unos problemas, unos picos que no es capaz de resolver. Y entonces volvemos a las dos posturas iniciales. ¿Es la solución a los tres problemas, al medioambiental, al práctico, al geoestratégico? ¿O está muy bien, pero nos han servido hasta aquí y hay que seguir utilizando otros combustibles y por lo tanto no se resuelven del todo los tres problemas que decíamos? El climático no se resuelve, pues seguimos quemando. El práctico no se resuelve porque seguimos buscando estas materias primas finitas. Y el geoestratégico tampoco, porque un país sigue necesitando de importación de gas natural o de petróleo de terceros países para estos momentos pico del día. Pues este es el debate. ¿Y qué determinará la respuesta correcta? Entre la opción 1 y la opción 2 es o se produce un ajuste de la demanda, es decir, o la sociedad cambiamos cómo consumimos y nuestros hábitos de consumo, movemos ese pico. ¿Y eso cómo se puede hacer? O se produce un ajuste de la oferta, que es movemos el sol, movemos un poco nuestros valles, el Valle del Pato lo movemos un poco para que se ajuste. Pero eso, ¿cómo se mueve eso de fácil? Claro. O sea, ¿cómo cambias los hábitos de una sociedad que se tiene que levantar a las 7 de la mañana y tiene que volver del trabajo a las 7 de la tarde? Bueno, aquí estaréis algunos a lo mejor gritando, dicen, todavía no habéis hablado de las baterías. Pues todavía no hemos hablado de las baterías y las baterías es lo que se plantea como una posible solución. Baterías a gran escala. Nos imaginamos unas pilas que se cargan durante estas horas del día en las que son cero o incluso negativo y se descargan en estos extremos que serían la cabeza y la cola del pato. O sea, esto sería el problema de que se almacenaría energía. Se almacenaría energía, pero todo el rato hemos repetido y se lleva diciendo no se puede almacenar energía de forma eficiente. O sea, porque las baterías no son eficientes. Las baterías hasta ahora son muy caras y tienen mucha pérdida de energía. Entonces, una batería que sí que funciona y que históricamente es la que se ha utilizado es las presas de agua. Cuando la energía está barata, tú subes agua de abajo arriba y luego ya has subido el agua y puedes soltarla cuando quieras generando otra vez energía. Eso es una batería, al fin y al cabo. Una batería no solo tenemos que pensar en una pila de litios. En una pila. Hay muchos tipos de baterías. Y nunca había pensado en una presa como batería, claro. Pero es una pila. Porque está resolviendo el problema de guardar energía en el tiempo. Estás moviendo algo de abajo arriba, por estar arriba tiene energía potencial que se llama, y al dejarla caer la transformas en energía eléctrica. Entonces, si hay momentos en los que tenemos demasiada energía y otros en los que tenemos demasiada poca, lo que buscamos es eso que digo, es una manera de guardar energía en el tiempo. Pero esto está muy bien y la pregunta ahora es, ¿cómo de fantasía es? Y la respuesta a esta pregunta es lo que decidirá si las renovables son suficientemente buenas o no. Y estamos en este momento de salto hacia baterías viables o no viables. Hasta ahora se decía que no eran viables, que históricamente han sido muy caras, que la instalación y comprabas energía de la cual perdías porque se descargaba sola, hacía que esto no fuera eficiente, pero ahora, si te pagan por quitarle energía a la red, si los precios están negativos, a lo mejor empiezan a salir los números. ¿Y qué tipo de baterías pueden ser, aparte de presas? Hay nuevos avances tecnológicos que pueden dejar intuir que es posible que encontremos una solución aquí. Por ejemplo, podemos almacenar gas a alta presión y luego liberarlo. Metes gas vamos a imaginarnos en un globo. Te cuesta un trabajo meter gas en un globo y luego lo liberas y eso hace girar algo. Eso es un tipo de pila. Hay otro que es el que decíamos, presas hidroeléctricas. Hay otro que es presas hidroeléctricas, pero en vez de con agua, con material sólido, con arena o con bloques. Todo esto se está probando en distintos sitios. Hay opciones, incluso he leído sobre un tren batería que se carga en un sitio y se lleva a otro sitio y se utilizan las baterías en otro lado. ¡Qué gracioso! Esto era en California, creo, que estaban estudiando esto. Entonces, con esto
si esto resulta ser viable, vemos que se puede dar el salto de no es rentable la renovable a empieza a ser rentable y técnicamente viable las baterías. ¿Y por qué se vuelven ahora técnicamente viables? O sea, hasta ahora han sido totalmente impensables. Hasta ahora eran totalmente impensables. Hemos dicho que la economía de la energía es un factor y el otro es este que comentas. Y es que el coste de las baterías de producirlas ha caído en picado, un 40% entre 2019 y el 23, principalmente debido a economías de escala. Cantidad de empresas han empezado a producir baterías para coches eléctricos. Cuantas más producen, menor coste unitario tiene producir cada una y nos volvemos mejores con más conocimiento y entendimiento de cómo funciona esta tecnología. O sea, nos hemos vuelto mejores en hacer baterías. Nos hemos vuelto mejores, pero lo que está provocando este salto hacia la red eléctrica es que no están teniendo el tirón esperado. Las baterías de los coches, el uso principal para el cual nos habíamos vuelto mejores, no está teniendo el tirón esperado. Los coches eléctricos han dejado de crecer tanto como se esperaban y empieza a haber una sobreproducción de baterías, especialmente en China. De nuevo, China otra vez nos vuelve aquí al podcast. Y es verdad que dar el salto de coches a la red es un poco difícil, porque en los coches lo que buscamos es que se carguen rápido y que pesen y que ocupen poco. Para la red eso nos da un poco igual. No nos importa nada que ocupen mucho más, que tarden algo más en cargarse. Entonces la tecnología es distinta. Pero es un conocimiento que ya hemos adquirido y que ahora pondremos a servicio de otra cosa. Eso es. Nos queda mucho camino por recorrer. Necesitamos que esta energía no se almacene solo unas horas para cubrir ese pato, sino se almacene días, porque si no tenemos sol durante días, necesitamos que se almacene días. Entonces, ¿queda tiempo? Sí, queda mucho por recorrer, pero ahora mismo hay una industria de baterías dispuesta a dar ese salto. Y esto es lo último que faltaba, el último elemento. ¿Hay alguna sección o algún sector del mundo de la energía que diga, oye, pues nos hemos equivocado radicalmente con nuestras predicciones sobre la renovable, hay que volver a la no renovable? Pues, ¿O el cambio es directamente a baterías para la renovable? ese es el kit de la cuestión que decidirá entre las dos preguntas que decíamos, ¿nos han valido pero hasta aquí? ¿O las renovables son la respuesta? O sea, porque digamos por así decirlo, la corriente de las baterías sería como la continuación de las renovables son la respuesta. Sí. Por eso hay que crear baterías. Uh-huh. Y la otra corriente sería decir, nos hemos equivocado, hay que volver al paso anterior, que es quemar combustible fósil. Con una combinación. Con una combinación. Y aquí hay empresas que están echando un poco el freno y cancelando ya, o al menos no siendo tan alegres con sus inversiones a todo trapo en energía renovable. Es muy interesante que estemos en este punto como de inflexión de verdaderamente, como vamos a parar el carro, ver un poco hacia dónde va esto, ¿no? Y vamos a pensar de nuevo la economía de cómo funcionan estos proyectos. Pues nada, Nico, muchas gracias por otro capítulo más sobre la energía, pero verdaderamente es que condiciona, ya decimos, desde nuestro propio consumo en nuestra casa a la geopolítica del mundo. Y la geopolítica hemos entrado muy poco, pero China otra vez aparece ahí como mayor productor de baterías, mayor productor de paneles solares. O sea, se quiere apuntar a esa corriente de necesitamos las renovables, pero vamos a necesitar esas baterías chinas para poderla almacenar. Bueno, pues es todo muy interesante, seguiremos desarrollándolo en audios posteriores. Vendrán más capítulos de energía. Tienen mucho éxito, y son de los que más interesan a nuestros oyentes porque verdaderamente es un tema que podemos escuchar en las noticias o en los periódicos y no entendemos la cuestión. O sea, que está muy bien que vengas y nos lo expliques. Bueno, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.